tema que vamos a hablar mis compañeros y yo, Dylan Jiménez, es de asesinos en serie. El caso que les voy a hablar hoy es de El Ángel de la Muerte. Carlos Eduardo Robledo nació el 19 de enero de 1952 en Buenos Aires y es conocido como el Ángel de la Muerte. Desde muy joven mostró rasgos de conducta muy antisocial y con dificultades para adaptarse a la escuela y en la convivencia social. Sus vínculos con otros delincuentes jóvenes los llevaron a hacer crímenes menores que fueron escalando hasta llegar a asesinatos. En 1971 y 1972, cuando solamente tenía 19 años, asesinó a 11 personas sin remordimiento alguno. También cometió violaciones, intentos de asesinatos y robo. Mayormente los asesinatos eran por sorpresa y llegó a matar a testigos de otros asesinatos. En 1972 fue detenido por sospecha de asesinato por varias pistas que quedaron en la escena del crimen, como dejar un arma de fuego y huellas dactilares, y, después de que se reclutasen muchos testigos, datos y abogados, se llevó a cabo un juicio, y 8 años después fue condenado a reclusión perpetua y tiempo indeterminado, una de las condenas más graves del Código Penal argentino. Durante el juicio no mostró arrepentimiento alguno. De hecho, dijo frases escalofriantes como: "Esto lo tendría que haber hecho la policía, matar a delincuentes". El Ángel de la Muerte, hasta la fecha, lleva más de 50 años en la cárcel, donde mayormente la pasa aislado de sus compañeros por su peligrosidad y conducta conflictiva hacia otros prisioneros. Soy ese Aguilar y les voy a contar la historia de David Parker Ray. Nació el 6 de noviembre de 1939 en Belén, Nuevo México, de padre Cecil Leland Ray, 14 de agosto de 1913, 23 de septiembre de 2009, nativo de Oregón, y de madre Nettie Opal Parker, 12 de noviembre de 1920, 19 de marzo de 2002, que había nacido en Texas. Durante su infancia, Ray y su hermana menor, Peggy Pearl Ray, 18 de marzo de 1942, 13 de diciembre de 2009, vivían con los padres disciplinarios de su madre, Russell y Dolly Parker, en un pequeño rancho debido a su mala situación financiera. Lo visitaba esporádicamente su padre violento y alcohólico, quien le suministraba revistas que mostraban pornografía sadomasoquista. En Mountain Air School, en Mountain Air, Nuevo México, fue intimidado por sus compañeros por su timidez con las chicas, lo que provocó que abusara del alcohol y otras drogas. Las fantasías sexuales de Ray de violar, torturar e incluso asesinar mujeres se desarrollaron durante su adolescencia. Cuando Ray tenía 14 años, su hermana vio sus dibujos sadomasoquistas y fotografías pornográficas de prácticas de bondage. Como resultado, Ray y su hermana se distanciaron. Según las declaraciones de Ray, se cree que comenzó a agredir a mujeres cuando era adolescente. En un mensaje de aviso grabado por Ray el 23 de julio de 1993, afirmó: "He estado violando a perras desde que tuve edad suficiente para masturbarme y atarles las manos a las niñas a la espalda". Incluso alegó a su primera esposa que había cometido su primer homicidio en algún momento de 1957 cuando secuestró a una mujer, la ató a un árbol, la torturó y asesinó. Sin embargo, las autoridades no pudieron verificar su cuenta. Después de terminar la escuela secundaria, Ray recibió una baja honorable del Ejército de los Estados Unidos, donde su servicio incluyó trabajo como mecánico general. Mi nombre es Roldán Ignacio y voy a contar el caso de un asesino en serie, el cual le apodaban el hamburguesero, aunque también solían llamarlo el asesino caníbal. Y ambos sobrenombres pueden utilizarse para describir a este hombre y su escalofriante historia. Se acercaba a personas desamparadas, mayormente con problemas de drogadicción, y aprovechaba su vulnerabilidad para secuestrarlas, matarlas, para luego desmembrar sus cuerpos. En alguna ocasión comió de esa carne, como si se tratase de cualquier otro animal, y luego puso un puesto de comida para vender las hamburguesas que hacía con los restos de sus víctimas. Aparentemente todo comenzó luego de una ruptura amorosa. Este es el caso de Joseph Roy Metheny, el cual nació el 2 de marzo de 1955 en la ciudad de Baltimore, Maryland. El estadounidense creció en un hogar de clase trabajadora, por un padre aparentemente alcohólico. Prestó servicio en el ejército y trabajó como camionero.
Nunca tuvo grandes sobresaltos y vivió una vida aparentemente normal. Lo único que se le conocía era una incursión en las drogas en su etapa de servicio militar. Todavía joven, se había unido al cumplir los 18 años. Aparentemente el uso de drogas fuertes fue algo que nunca pudo superar, incluso teniendo un trabajo estable y una familia de la que cuidar. Su vida cambió de golpe en julio de 1994, cuando su esposa, adicta al crack, lo dejó llevándose a su hijo de 6 años. Joe Metheny averiguó su paradero 6 meses después. Su ex esposa vivía con su camello, la persona que le proveía drogas, pero las autoridades habían puesto en adopción al niño, luego de acusarlos de negligencia y abuso infantil. Joe los culpó por perder al pequeño, pero él tampoco pudo recuperarlo por su historial criminal. El primer asesinato. Eso fue el detonante. Cegado por el odio fue a buscar venganza. Encontró un grupo de personas que frecuentaba a su expareja. Eran 2 dealers, en situación de calle. Los increpó e intentó buscar información para dar con el paradero de la madre de su hijo. No lo consiguió, y en el ataque de furia los asesinó debajo de un puente. Decidió esconder los cuerpos y siguió su camino. La siguiente víctima fue una prostituta, también adicta al crack, a la que Metheny contactó para conseguir información sobre su ex esposa. Ella y su novio no tenían hogar. Buscaba venganza a toda costa. No consiguió averiguar algo que le ayude, así que la violó y luego la asesinó. En una seguidilla de crímenes similares en los que Metheny contactaba prostitutas, a las que llevaba a su hogar y luego de ellas las asesinaba y cortaba en trozos, decidió hacer algo macabro. Mezcló la carne de las víctimas con carne de cerdo e hizo unas hamburguesas, que luego comenzó a vender en un puesto callejero. Hamburguesas hechas con carne humana. Corté la carne y la puse en unos tuppers en el congelador. Abrí un pequeño puesto de carne a cielo abierto. Comí auténticos sándwiches de roast beef y cerdo. Ellos eran muy buenos. El sabor del cuerpo humano era muy similar al del cerdo. Si se mezclan, nadie puede notar la diferencia, afirmó Metheny en su juicio. El 8 de diciembre de 1996 secuestró a su última víctima. El asesino caníbal quiso seguir con su modus operandi e intentó violarla, pero Rita Kemper consiguió escapar un momento antes del ataque sexual e hizo la denuncia. Rápidamente, los policías llegaron al remolque donde Joe vivía y lo arrestaron. Allí comenzó a contar sus horribles crímenes. Dijo que había matado al menos 10 personas. Su madre afirmó haber perdido a su hijo en el ejército. Ahí fue cuando comenzó con las drogas. Por otra parte, su abogado también les echó la culpa de su comportamiento a las drogas y al alcohol. Sin embargo, varios ex compañeros de trabajo de Joe comentaron haberlo visto en un buen estado mientras trabajaba como camionero. Joe Metheny confesó varios crímenes y muchos no pudieron ser aprobados por la justicia, pero fue condenado a doble perpetua por los de Cathy Ann Magaziner y Kathy Spicer. En principio, su destino era la pena de muerte, aunque luego esa decisión fue revocada. Metheny fue juzgado por el asesinato de Randall Brewer y Randy Picker, las personas sin hogar que confesó asesinar en 1995, pero no encontraron pruebas para condenarlo. Por su parte, la afirmó que Joe había elegido a jóvenes trabajadoras sexuales blancas adictas a la heroína y la cocaína como sus principales víctimas. En su juicio, Joe Metheny dejó en claro que no se arrepintió de sus crímenes. Las palabras "lo siento" nunca saldrán, porque sería una mentira. Estoy más que dispuesto a dar mi vida por lo que he hecho, para que Dios me juzgue y me mande al infierno por la eternidad. Simplemente lo disfruté, dijo. Joseph Roy Metheny falleció el 5 de agosto de 2017, luego de 20 años de encierro. Fue encontrado sin vida en su celda de la Institución Correccional Occidental de Cumberland, Maryland. Tenía 62 años y nada de culpa por las atrocidades cometidas. Empanadas. Hola internautas, desconocidos
en este entorno digital. Hoy les vengo a contar una historia de terror, donde hay muchas empanadas. La historia gira en torno a un joven, en este caso anónimo, pero lo llamaremos Javier, que vive en una zona urbana común aparentemente tranquila, donde la vida transcurre con normalidad. La narración comienza de forma muy cotidiana. El muchacho describe cómo en su vecindario había una mujer mayor, amable y bondadosa, que vivía sola. Esta mujer, una vecina tradicional, de las que suelen saludar amablemente a todo el mundo, se destacaba por su pasión por la cocina. Era bien conocida en la cuadra por preparar unas empanadas que, según todos los vecinos, eran espectaculares, crujientes por fuera, suaves por dentro, con un sabor difícil de igualar. La señora solía compartir sus empanadas con la gente del barrio, en especial con el protagonista, llamado Javier. Él, siendo joven, agradecido y un poco despreocupado, aceptaba estas muestras de cariño sin mayor análisis. Durante varios meses recibió empanadas casi semanalmente. A veces se la dejaban en la puerta, otras veces la señora se las daba en persona, siempre con una sonrisa amable. El joven se acostumbró a esta rutina e incluso llegó a esperar con entusiasmo el momento en que la señora tocara la puerta con una nueva ración de empanadas. Las empanadas, según describe, tenían un sabor único que no podía comparar con ningún otro alimento que hubiese probado. Esto lo hacía sospechar que se trataba de una receta especial o de un tipo de carne muy particular. Sin embargo, poco a poco comenzó a notar detalles inquietantes en algunas ocasiones. Tras comerlas, se sentía extraño, mareado, somnoliento, con una especie de bruma tal que lo desconectaba del entorno. Pensó que tal vez eran las especias o algún tipo de intoxicación alimentaria leve, pero nunca llegó a sospechar nada verdaderamente oscuro hasta que ocurrió lo inesperado. Una cuadra llena de policías. La casa de la señora estaba rodeada por patrullas, cinta de seguridad y agentes armados. Pronto se corrió la voz. La mujer había sido arrestada por asesinato y canibalismo. El joven, en shock, comenzó a unir las piezas del rompecabezas, mientras oía los rumores que los vecinos horrorizados compartían entre susurros. Según las autoridades, dentro de la casa de la mujer se encontraron restos humanos, herramientas de carnicería y una cocina que parecía más un matadero que una vivienda. La anciana había estado matando personas, algunos especulaban que eran vagabundos, niños de la calle o incluso inquilinos, y usando su carne para preparar las empanadas que repartía en el barrio. Los vecinos no podían creerlo. Aquella mujer amable, casi maternal, era en realidad una asesina serial y caníbal que había alimentado a medio vecindario con carne humana. Javier, con el estómago revuelto y la mente enloquecida por el horror, entendió que durante meses había estado comiendo carne humana, sin saberlo. No solo él, posiblemente docenas de personas más, que también lo hicieron. El crimen fue tan grotesco que incluso los policías que ingresaron a la vivienda necesitaron asistencia psicológica. La historia termina con una reflexión amarga. El joven, marcado de por vida por esta experiencia, dice que ya no puede confiar en nadie, no acepta comida de desconocidos, evita las muestras gratuitas y cada vez que come empanadas, su mente lo traiciona con flashbacks horribles. No importa cuánto tiempo pase, el sabor de aquellas empanadas sigue presente en su memoria.
y ahora mezclado con repulsión y trauma. ¿Es real? No lo sabemos, pero sí da miedo.